¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez a un espacio geográfico. En esta ocasión tenemos el agrado de contar con la presencia de Luciano Schwinn, que es licenciado en Relaciones Internacionales y que va a participar o dar su aporte en esta charla que decidimos denominar Geopolítica y Defensa. Así que, bienvenido. Bueno, antes que nada, Rodrigo, te quiero agradecer por tu amable invitación a participar aquí a un espacio geográfico, a tratar y exponer estos temas tan importantes como son la geopolítica y la defensa, temas que suelen a veces quedar relegados de la agenda política, ¿no? En tiempos normales y que por ahí en tiempos anormales, lamentablemente también sucede lo mismo, ¿no? Sin embargo, entiendo que hoy estamos en un momento que es propicio para el pensamiento estratégico, para el pensamiento geopolítico, y que bueno, que no sirva solamente para identificar enemigos, amenazas o elaborar grandes hipótesis de conflicto, sino también para dibujar escenarios de cara al futuro o para encontrar también oportunidades en una situación mundial de crisis que termina afectando, digamos, en mayor o menor medida a todos, ¿no? Así que bueno, también agradecerte porque en este espacio ya estuvo también nuestro compañero Andrés Berazategui de Nomos. Nomos es un grupo de estudio del cual yo pertenezco, se dedica al abordaje de la realidad política argentina y también de los asuntos mundiales desde una perspectiva situada, nativa, epistemológicamente hablando, y también multidisciplinar. Esto sucede así porque la mayoría de los miembros de Nomos tienen formación en las distintas ramas de las ciencias sociales que, bueno, van desde la filosofía, la política, relaciones internacionales, geopolítica, bueno, y nos da una mirada multidisciplinar. Bueno, a raíz de la situación que nos aqueja, ¿no?, de la pandemia, nosotros hace un tiempo editamos y publicamos una serie de volúmenes que denominamos colección viral, que bueno, tratamos en esa colección abordar esta situación atípica y ofrecer también al lector herramientas conceptuales y analíticas para entender lo que está sucediendo. Y bueno, ahí se compone también de artículos de Dewey, Alain de Benoit, bueno, y artículos nuestros. Pero bueno, considero, ¿no?, que la geopolítica siempre es necesario repensar en términos geopolíticos para comprender nuestra situación en el mundo. Así que bueno, estos temas vienen bien charlarlos siempre, ¿no?, aún en estos tiempos. Sí, no, seguro, seguro, y lo que vos decís es como este contexto, como hablábamos previamente con Andrés, es como que ha generado un renacer o una volver a reposicionar el Estado en el centro del foco del análisis, cuando por ahí muchos pensaban que era como ya una concepción, una conceptualización vieja, pero no, o sea, esto trajo de vuelta en toda su plenitud el rol del Estado, y creo que sí, es necesario, como decís vos, empezar a volver a pensar cuestiones vinculadas con la geopolítica y también vinculadas con la geoestrategia para saber cómo se empiezan a acomodar las fichas a partir de esta ruptura que se produjo a nivel mundial, como es el contexto de pandemia que estamos atravesando, y bueno, y qué es lo que puede salir de ahí. Por eso cuando vos hablas de la idea de pensar escenarios en este sentido, creo que es de vital importancia. O sea, no nos podemos quedar a la saga en este sentido de pensar que todo va a fluir y dejar las cuestiones geopolíticas para lo último. Así que en ese sentido creo que es importante, así que comparto 100% lo que vos decís. Pero permitime decir algo acá, porque siempre la pregunta que surge cuando uno empieza a hablar de geopolítica es algo así como, ¿pero qué es la geopolítica? Así como que muchas veces tiende a confundirse, es algo bastante común la confusión que se genera porque existe otro subcampo de la geografía, que es la geografía política. Entonces muchas veces geografía política, geopolítica se piensa que es lo mismo, y la realidad es que no. Entonces, la idea de esta charla es arrancar, primero aclarando un poquito geopolítica, qué es geopolítica, y después empezar a pensar un recorrido que nos va a llevar hasta la actualidad, o sea, cómo pensar en geopolítica desde la defensa. Así que en ese sentido, y el aporte que quería
que quería traer acá es plantear esto. O sea, geografía, cuando hablamos de geografía política, es básicamente cuando se analizan cuestiones políticas propiamente dicho y que son inherentes a los estados. O sea, cómo los estados se piensan hacia su interior en cuestiones de constitución, de organización, de funcionamiento y demás, y cómo eso se territorializa. Eso por un lado, muchas veces dicen, bueno, pero geografía política es lo mismo que geopolítica, y la realidad es que no, porque la geografía política es cómo se piensa eso hacia el interior, y la geopolítica es precisamente cómo los estados empiezan a armar ese gran juego del tablero global en la relación entre ellos, o sea, cómo piensan las relaciones interestatales en función de cuestiones de coste-beneficio. O sea, ese gran juego de geopolítica es precisamente lo que diferencia al primero, que es la geografía política, que es hacia el interior, de la geopolítica, que es cómo se manifiesta eso hacia afuera. Y a su vez, abrir la idea de la geoestrategia, que yo siempre digo, la geoestrategia es más o menos como el TEG. O sea, la geoestrategia es la geopolítica puesta en marcha, cómo eso se pone en práctica y cómo se llevan a cabo las distintas cuestiones entre países, pero ya mucho más práctico que teórico. Por eso es como que la geopolítica es la instancia intermedia entre geografía política y la geoestrategia, y es algo que hay muchísimas investigaciones al respecto, es un campo importantísimo para pensar el devenir de los estados y que parte de pensar en el Estado, o sea, principalmente más que en el Estado, pensar en el espacio geográfico como resultado de una producción y una reproducción social, como ese espacio es producido y reproducido por una sociedad específica que se asienta sobre ese territorio y en función de eso que da una forma, o lo que en geografía social se denomina como una formación geográfica específica, que es de qué manera esa sociedad se asienta, se establece en el territorio, lo transforma, lo produce, lo reproduce, y a su vez, cómo ese territorio es producido y reproducido, tanto por digamos, el contexto que se genera en el interior, como a nivel regional y a nivel global. Por eso muchas veces uno cuando piensa en geopolítica lo ve como algo lejano o algo neutro, o sea, muy pocas veces se tiene un análisis crítico de cómo emplear la geopolítica, pero es necesario en este contexto pensar en lo que Lacoste, cuando él escribió la geografía de un arma para la guerra, que él hablaba de la geografía de los estados mayores. Por ahí nosotros podemos pasarnos horas discutiendo sobre qué es el espacio geográfico o cómo enseñar el espacio geográfico, mientras que en los grandes centros de poder están pensando en cómo organizar las fichas para dar pasos que quizás están 20, 30 años adelantados en función de cómo piensan que se puede llegar a mover el tablero. Entonces, esa precisamente es la idea de lo que creo que nosotros queremos traer acá, cómo pensar ese espacio geográfico, cómo pensar ese estado en función de lo estratégico, en donde por ahí tenemos una escuela más tradicional de lo que sería la escuela alemana, que tenía un carácter más expansionista de finales del siglo XIX, con Ratzel a la cabeza, que es el que funda la antropogeografía, pero también mete un poco la cucharita en la geopolítica. Haushofer, después más adelante, ya muy vinculado al nacionalsocialismo, pero siempre estamos hablando como que la geopolítica parece que siempre es todo expansión. Y hay otra parte que no estamos teniendo en cuenta, que es precisamente la parte defensiva, o sea, cómo en función del espacio geográfico nosotros podemos pensar la defensa de un territorio en particular, cómo en base a su geografía podemos pensar la defensa, y bueno, eso es en donde nos vas a ilustrar. Bien, bueno, sí, hoy lo que, como vos decías, vamos a hablar de la relación que tiene, ¿no?, la geopolítica con la defensa, pero lo vamos a hacer desde el lado, claro, de la geopolítica, no del lado de la defensa. Por lo general, se suele, en lo que es el público civil o público no militar, se suele desconsiderar la vinculación que tiene y se lo trata como cuestiones que por ahí tienen algún punto en común, pero no se la suele referenciar tan a menudo como debería ser, ¿no? Yo entiendo que la defensa, para partir de la defensa hay que tener en cuenta primero una consideración estratégica del Estado, ¿no?
Y toda consideración estratégica, cuando empezamos a analizar referente a un Estado, tiende a partir siempre de su ubicación espacio-geográfica, ¿no? Y también de su mundo circundante. Esto es una idea robada, ¿no? A Jacob von Westphal, de la etología, ¿no? Pionero de la etología, que bueno, la etología luego siguió con Conrad Lorenz y otros discípulos, pero tomamos prestado esta idea porque, como bien vos decías, ¿no? También cada comunidad política tiene sus propias vivencias, sus propias experiencias históricas, su propia forma de interpelar e interpretar el espacio. Y en esta idea de mundo circundante incluimos esta idea, ¿no? De que el espacio es un espacio situado, es un espacio que está ahí y que la comunidad política lo interpreta a su manera, ¿no? Es decir, no va a haber una comunidad política que lo interprete de igual manera que la otra comunidad política, por poner un ejemplo. De este hecho, que es un hecho objetivo, ¿no? Que yo denomino la situación geopolítica, bueno, parten dos consideraciones, podemos decir. Bueno, por un lado, un poco vos ya lo mencionabas, que es lo que hace la geopolítica, ¿no? Estudiar la influencia de los factores geográficos en el desenvolvimiento de la comunidad, pero también remarcando, a caballo de lo que decía, que esta interpretación que hace justamente es una interpretación de los factores geográficos que lo son para ella. Es decir, si vamos a suponer la política norteamericana hiciera una interpretación del espacio geográfico argentino, extraería distintas conclusiones. Entonces me parece que ese es un carácter principal para comenzar a pensar en términos geoestratégicos, ¿no? A la defensa. Y por otro lado, también la situación geopolítica implica, ¿no? Como decíamos, un estar ahí. Quizás esto es, en términos más heideggerianos, más filosóficos, ¿no? Es la comunidad política ubicada en ese espacio, pero también en ese tiempo. Entonces hay una dimensión, tiene la situación geopolítica, que es temporoespacial. Acá, bueno, disciplinas como la geohistoria vienen a hacer su aporte. Nosotros, si analizamos la defensa del territorio argentino, del Estado Nacional Argentino en el 2020, es muy distinta de la que pudo haber sido en el 2001. Y aún va a ser más distinta si la comparamos con lo que pudo haber sido en 1816. Entonces, están los factores geográficos, pero también está el tiempo, está el desarrollo humano, el desenvolvimiento de la comunidad política. Entonces, es el tiempo y el espacio que dan esta dimensión para entender a la defensa. Pero bueno, esto también nos motiva, entiendo yo, una reflexión, que si nosotros no terminamos por considerar la geopolítica para la defensa, sucede que la defensa termina por volverse en algún punto miope o defectuosa, porque no estará haciendo los deberes estratégicos que tiene que hacer. Bueno, esta característica de no considerar la geopolítica puede llevar riesgo, o conlleva riesgos, vamos a decirlo. Los riesgos son los que todos sabemos, ¿no? Pérdida de soberanía nacional, territorial, pérdida de control efectivo de recursos naturales, un tema muy importante de los recursos naturales, porque los recursos naturales tienen un límite. Es decir, si hoy los usamos mal o no los usamos porque los utilizan otros, estamos perdiendo un recurso valioso para nuestro desarrollo interno y también para nuestro desarrollo geopolítico. Luego, otra situación que se nos puede llegar a presentar, una vertebración disfuncional de las distintas regiones económico-productivas de la nación. Hoy lo vemos con la Patagonia, una región olvidada prácticamente, donde hay una problemática
que hay que resolver en algún punto, en algún momento, porque ahí tenemos un problema que es la lucha por la tierra actualmente, y en donde tenemos grandes territorios comprados por personalidades de otros países, y por otro lado también tenemos una lucha por la tierra por organizaciones que desconocen al Estado argentino. Entonces hay un problema de defensa, no en tanto en que hay que encarcelar a esos rebeldes, porque eso sería una cuestión de seguridad interior, sino hay que analizarlo en términos de defensa. ¿Qué conlleva este problema, no? Y después también tenemos, que nos marca una defensa defectuosa, es que al no considerar el espacio geográfico, también tenemos un instrumento militar que no es adecuado al espacio geográfico. Y eso es un problema mayúsculo, porque, por ejemplo, hoy tenemos un nuevo mapa, ¿no?, donde nosotros vemos que Argentina, además de ser una península en Sudamérica, también es un país bicontinental y con un espacio marítimo que creo que son las 2/3 partes de nuestro espacio, el mar. Sin embargo, no tenemos un poder naval acorde a esta nueva situación. Bueno, entonces, si compramos, por decirlo de alguna manera, muchos tanques, estamos haciendo malas cosas, cuando hay que invertir justamente en poder naval y, como decía Storni, crear una conciencia marítima, volcar nuestros intereses en el mar, entre otras cosas, claro está. Así que bueno, partiendo de esta base, ¿no?, yo creo que ya tenemos una primera aproximación de lo que es la relación de la geopolítica con la defensa, y después, por otro lado, ya en la década del 70, ¿no?, estaba Jorge Atencio, seguramente un geopolitólogo argentino, seguramente lo conocerás, que él dio una de las definiciones que para mí son, yo acá la tengo, la estaba buscando justo, él en una de las partes de las definiciones decía que la geopolítica guía al estadista en la conducción de la política interna y externa del Estado, ¿no? Y dice, y orienta al militar en la preparación de la defensa nacional y en la conducción estratégica. A mí me gustaría agregar, ¿no?, porque esta definición que él dio fue en plena Guerra Fría, ¿no?, estaba muy estrecha la vinculación entre lo militar y la defensa nacional, cuando la defensa nacional excede a lo militar, ¿no? La defensa nacional hace uso del poder nacional, que el poder nacional se constituye del poder económico, el poder político, el poder cultural y también el poder militar. Es decir, es una de las ramas del poder nacional del que hace uso la defensa. Y él dice ahí, y orienta al militar, bueno, a mí me gustaría traerlo a reformularlo y decir que también orienta al civil, no solamente al militar. Entonces, bueno, lo que vemos es que tiene la geopolítica, además de darnos todos estos indicios geográficos, demostrar nuestros condicionamientos geográficos, también orienta, ¿no?, a la preparación de la defensa, orienta a la conducción de la estrategia, y claramente no se puede pensar una defensa nacional sin un pensamiento o sin una reflexión al menos geopolítica. Así que, bueno, esto es una primera aproximación. Ahora en breve vamos a entrar también con analizar un poco la relación que tiene la defensa, la enemistad y la geopolítica. A mí también me parece, hay una frase de Karl Haushofer que habías mencionado vos, que él decía que la geopolítica era la conciencia geográfica del Estado, ¿no? Y a mí me gustaría también reactualizarla esta idea, porque hay que pensar, sí, en términos geográficos, es cierto, pero creo que hay que pensarlo más que en términos geográficos, sino en términos espaciales, ¿no? Entonces yo diría que la geopolítica para la defensa vendría a ser la conciencia espacial del Estado, en este sentido.
porque los espacios se han desbordado. No solamente es el espacio geográfico, hoy también tenemos, por mencionar, tenemos el ciberespacio, o tenemos también el espacio exterior. Entonces, la conciencia del espacio tendría que ser lo importante que le da la geopolítica al Estado y, bueno, a la defensa nacional. Después tenemos, respecto de, que quería hablar también un poco, esta relación que tiene la defensa y la enemistad, ¿no? El geopolitólogo argentino Ceresole tenía una definición que a mí me parece también acorde, pertinente. Él decía que la defensa es la vertebración profunda e instrumental de una enemistad, ¿no? Es decir, esta idea de que en la defensa hay que elaborar una teoría del enemigo, ejecutar una defensa, prepararla en base a un otro. Esto es por ahí en clave schmittiana, ¿no? Concebir la defensa así, pero ¿qué es así? Realmente es así la defensa. Entonces, si nosotros seguimos a Schmitt, ¿no? Para aclarar esta idea, Schmitt decía que el enemigo no tiene necesidad de ser malo, moralmente malo, ni ser estéticamente feo, sino que tiene que ser profundamente distinto a mí, en forma existencial distinto a mí. Pero ahora, ahí vendría la pregunta que tendríamos que hacer, bueno, ¿y cómo surge este enemigo? ¿Quién es este enemigo? Y acá me parece que la geopolítica viene a brindarnos, a darnos una mano también para identificar no solo enemigos, también amigos, porque la geopolítica lo que nos va a marcar en la elaboración, ¿no? de la defensa es la situación, es la posición geográfico-espacial del Estado, y es decir, termina por constituir la geografía, ¿no? y la posición geográfica, termina por condicionar nuestra forma de relacionarnos. Por decir un ejemplo, si nosotros pensamos en la patria grande, la pensamos en Sudamérica, no la pensamos en África, no pensamos que vamos a poder constituir una unidad política más amplia con Mozambique. No vamos a poder concebir tampoco a nuestro enemigo que pueda ser Bangladesh, tampoco. Entonces, tiene hay un fuerte condicionamiento en la estructura de relaciones que genera el Estado que se lo da la geografía. Cuando agarramos el mapa y vemos nosotros que tenemos unas islas que son nuestras, ocupadas por una potencia europea, decimos que es una potencia europea que está en América, claramente. Bueno, entonces termina condicionando de algún modo esta forma de relacionarnos, tanto para la identificación de enemigos como para la identificación de amigos. Nosotros somos amigos de los que están relativamente cerca, ¿no? Después, si podemos ampliar el campo de estudio, tomar al mundo, ¿no? como un campo de estudio, como un espacio geopolítico, podríamos decir quizá, bueno, pero hay amigos que están más allá. Sí, bueno, eso es posible también, y de ahí es cuando se generan las alianzas, pero por lo general es por intereses comunes y compartidos y por cuestiones estratégicas de la política. En cambio, el buen trato que tenemos nosotros con los uruguayos, con los paraguayos, los bolivianos, los chilenos, no lo vamos a tener nunca quizá alguno quisiera tenerlo, ¿no? Con Europa. Pero bueno, nos marca una pauta de nuestra forma de identificar, ¿no? Cómo vamos a identificar nuestros amigos y nuestros enemigos a raíz de nuestra posición geográfica. Entonces, bueno, viene en ayuda, digamos, la geopolítica de la defensa, porque la geopolítica es la característica justamente de mostrarnos el escenario
y los actores. Es decir, nos da esa posibilidad. Inclusive también, ¿no?, viene a mención cuando nosotros acá en Argentina decimos, bueno, si hay una guerra en el mundo, nosotros estamos salvados. Bueno, esto pasa un poco, esa idea de lejanía que nos da la geografía, que a veces es una bendición y a veces es una maldición, ¿no?, porque estamos lejos de todo. Pero bueno, por otro lado también este posicionamiento geográfico que tenemos, esta ubicación, si nosotros la combinamos con lo que puede ser la geografía humana, la demografía, también nos va a dar el tipo de relaciones que tengamos, que se constituya el Estado, porque si tomamos el caso de Europa, vamos a ver que la geografía terminó agravando situaciones de hostilidad, generó un exceso de hostilidad. Esa combinación de un espacio reducido, de una gran presión demográfica, y aquí en Argentina y en Sudamérica ha generado todo lo contrario, relaciones de amistad que también tienen que ver, claro, no estoy dejando de lado, un idioma en común, una historia en común, y si vemos los casos en los que hubo un enfrentamiento bélico, ha sido más que por los condicionamientos geográficos, ha sido por los condicionamientos de cierta clase política que ha querido, o ciertos intereses que han avanzado sobre eso. Pero lo que vemos es que esta poca presión demográfica que existe en los espacios, estos espacios abiertos, genera relaciones también de cordialidad y de amistad. Así que, bueno, esto por un lado también, no sé si vos querés agregar algo más a este tema, a mí me gustaría hacer una mención también sobre tendencias geopolíticas. Sí, eso es lo que te iba a preguntar. Es en función de esto que vos decís, cómo se fue, o cómo se piensa el tema de la defensa, cómo se piensa el tema de amigo, enemigo, adversario, en función del contexto actual. Digamos, vos que si tuvieras que hacer una lectura del contexto actual, vos podrías establecer algún tipo de tendencia, algún tipo de cambio en el tiempo reciente en función de esta dinámica. Bueno, sí. Actualmente, bueno, esto ya tendríamos que ir avanzando sobre otro nivel de análisis, porque lo que tendríamos que comprender para también poder deducir o analizar, ¿no?, de nuestras relaciones es el sistema internacional, cómo está estructurado el sistema internacional también. Es decir, hay un condicionamiento geográfico, pero hay un condicionamiento estructural respecto de las relaciones internacionales. Entonces, claramente, hay dentro de este tipo de ordenamiento en el cual estamos ciertas tendencias geopolíticas que influyen en el comportamiento y en la dinámica de las relaciones internacionales. Si nosotros observamos en la actualidad, yo percibo, ¿no?, que vamos camino hacia un orden, no te voy a decir un nuevo orden, pero es un orden distinto que se está configurando todavía por configurarse, en donde pareciera ser que habrá mayores márgenes de maniobra y de decisiones unilaterales. Ahora bien, si es bueno o es malo, será una cuestión para analizar. Sí creo que en el corto plazo estas relaciones se van a volver, por un lado, va a haber una tendencia conflictiva, pero también esto va a generar nuevos tipos de cooperación, porque la cooperación justamente surge de la discordia. Entonces, al haber un mundo donde lo político no va a tener la previsibilidad que antes tenía, porque se está reconfigurando el mundo, donde las organizaciones internacionales no dan las respuestas que daban antes, o parece que se han vuelto obsoletas, bueno,
las comunidades políticas van a retomar, por decirlo de alguna manera, a volver a confiar en el rol del Estado, que era lo que hablábamos al comienzo, y donde el Estado va a tener o tiene mayores márgenes de maniobra y que dependerá en todo caso del gobierno de turno en ese momento, que, a ver qué es lo que decide hacer con ese margen de maniobra y esas limitadas oportunidades que se abren en un mundo que está paulatinamente cambiando. En relación a las tendencias geopolíticas, lo que tienen las tendencias geopolíticas es que justamente son tendencias, no son, digamos, tendencias permanentes, sino son tendencias constantes, variables a lo largo del tiempo. Nosotros podemos mencionar algunas. Por ejemplo, y esto no tiene nada que ver con lo que está sucediendo ahora, sino que es un arrastre, digamos, de tiempos pasados, que es este declive norteamericano, ¿no? Esta distribución del poder global, esta dispersión, es lo que decía Brzezinski, una dispersión del poder global, lo decía él, no es que lo estoy inventando yo, porque por ahí, para no, algunos dirán, bueno, este lo está inventando. No, no, lo decía justamente Brzezinski, que fue uno de los mayores pensadores, creo yo, de los últimos tiempos. Estados Unidos está en un declive. Y bueno, esto a su vez genera, ¿no?, un estado de potencial transformación de la estructura internacional. Es decir, estamos en un interregno, es lo que se ve. Por otra parte, esto genera que, como te decía, el conflicto, competencia por recursos naturales, nuevas dinámicas demográficas, ¿no?, de estas presiones migratorias que hemos visto, que se siguen viendo. Después otros temas como son la securitización de lo ambiental, las implicancias que tiene, ¿no?, el cambio climático, que es un tema para analizar, el cambio climático, también si debe ser considerado en la defensa o no, porque la defensa es siempre respecto de un otro, de una voluntad, y el cambio climático no es un sujeto, no tiene una voluntad, y en todo caso pareciera que el cambio climático viene a ocultar, digo, los errores de otras potencias que nos los hacen pagar a nosotros ahora. Entonces termina siendo un instrumento esta idea, más que una cuestión de la que tenemos que defendernos. Más allá de negarlo o no negarlo, no estoy hablando de eso. Y bueno, después otra de las tendencias que estamos viendo es la que mencionaba del espacio, de esta nueva concepción del espacio que van adquiriendo las comunidades, y el que ya está, digamos, ya vino para quedarse, que es el ciberespacio, un nuevo espacio que hay que contemplar con la ciberdefensa adecuada, es un nuevo espacio, un nuevo escenario de conflicto. Y luego, bueno, también tenemos el desarrollo tecnológico, es otra de las tendencias geopolíticas que debe prestar atención a la defensa. Y bueno, todas estas cuestiones y bueno, otra más, la pandemia. Todas estas cuestiones que estamos viendo, analizando, que muestran a las claras que la defensa debe pensar en términos geopolíticos. Por eso, como decía casi al comienzo, la geopolítica le brinda a la defensa es como un camino, le brinda, ¿no? Un camino donde moverse, hacia dónde guiarse. Le va a demostrar cuáles son los escenarios, cuáles son los peligros, cuáles son sus amigos, sus enemigos. Y me parece que la vinculación que tienen es más estrecha quizá de lo que nosotros creíamos, o de lo que por lo general se suele hablar. Porque lamentablemente la defensa se la suele relacionar siempre con cuestiones militares que, como te decía anteriormente, exceden a lo militar. Así que, bueno... Y que creo que sin ir más lejos, el ejemplo que vos diste cuando se analiza el tema
lo que es el mar argentino, con esta extensión en millas que se logró, que se gestionó hace poco, creo que precisamente también apunta a eso. Es como que durante mucho tiempo eh, la geopolítica argentina y la orientación de la defensa se dirigió más hacia lo continental, cuando somos uno de los países que mayor línea de costa y por ende mayor extensión, si bien no guardan relación, pero que tiene una mayor superficie marítima que es necesario controlar, y en donde ya estamos viendo que están existiendo violaciones, si se quiere, a esta demarcación, sobre las cuales mucho no se puede hacer. Y que de hecho, si mal no recuerdo, en el episodio ese que hubo del hundimiento del pesquero chino, que generó cierto revuelo, porque cómo le íbamos a hundir un pesquero a China, cuando en realidad lo que se estaba dejando de lado era precisamente la otra parte, que es no defender lo que geopolíticamente no solo es nuestro, sino que nos posiciona como un estado ventajoso, o un estado en una posición de ventaja frente a otro. O sea, tenemos una superficie de mar que no estaríamos controlando de manera efectiva. Y creo que eso también viene de la mano de lo que vos decías, de cómo las tendencias de estas se van inclinando cada vez más hacia, por ejemplo, el tema de los recursos naturales, que están en un horizonte de agotamiento próximo. O sea, es necesario y urgente empezar a pensar esto como una agenda. Sí, y en el caso que mencionás de justamente de esta extensión del espacio marítimo, si nosotros vemos que no solamente es lo militar, no es decir, hay que construir acorazados, no, hay que construir una marina mercante, hay que ir y explotar nuestros recursos, hacer presencia efectiva, es decir, la defensa excede a lo militar, por eso justamente lo que decíamos recién, excede al instrumento militar. El instrumento militar servirá ocasionalmente para disuadir. Pero antes también tenemos que hacer un trabajo previo, tenemos que repotenciar nuestro territorio. Vos mencionabas hoy esta idea de la geopolítica, ¿no? Que por ahí es más una idea decimonónica trasladada del siglo XX, del expansionismo, de ir a la guerra, que eso es lo que han hecho las grandes potencias. Bueno, también hay como mencionás vos, una geopolítica que tiene que mirar hacia adentro. Nosotros no podemos pensar, por eso cuando dicen, claro, Argentina no piensa hacia el exterior porque no está pensando siquiera hacia el interior. Primero tenemos que volver, dominar nuestro espacio interior, vertebrar nuestro espacio interior, hacerlo productivo, controlar efectivamente para nosotros los recursos naturales, y luego hablamos de lo demás. Pero primero tenemos que hacer los deberes básicos. Mientras no hagamos los deberes básicos, vamos a tener una Argentina deforme geopolíticamente, es decir, con un puerto que lo único que se encarga es de distribuir alimentos y recursos a otros países. Entonces, tener una conciencia geopolítica en materia también de defensa es lo que está haciendo falta, no solamente para ir a la guerra, como puede pensar quizás alguien, sino justamente para volverlo a hacerla productiva, desarrollarlo productivamente, como decía Guglielmelli, ¿no? Él insistía en que hay que volver hacia el interior, como lo que decía recién, dominar el espacio, vertebrar la Argentina. Pero bueno, esos son pasos previos. Para consolidar el poder nacional hay que consolidarlo adentro. Esto también nos va a llevar claramente a, cuando existan, como existen, hipótesis de conflicto, poder dirimir esos conflictos en favor nuestro, sin necesidad de recurrir a los cañonazos, sino sabiendo que tenemos lo que tenemos que tener, pero primero hay que hacer los otros deberes. Entonces, si nosotros queremos recuperar Malvinas, primero tenemos que hacer otros deberes previos, porque esa flota que nosotros queremos, mercante, esa marina mercante, esa armada que tiene que estar con presencia, esos intereses que tenemos en el mar y en la Antártida, se van a sustentar con nuestro poder interno, con nuestra industria y con nuestro desarrollo. Pero bueno, hay que pensarlo y hay que
también hacer de la geopolítica no solamente un conocimiento teórico, que puede quedar muy lindo hablarlo, sino que se tiene que traducir en un conocimiento pragmático, ¿no? En una praxis política. Hacia eso es lo que hay que ir. Bien, sí, sí, coincido plenamente en eso, que quitarle el velo un poco a la geopolítica como algo, no solo, como vos decías, de carácter netamente belicista, que uno habla de geopolítica y tiene que ser ir a la guerra sí o sí, sino también repensarse un poquito. Y bueno, sí, es necesario pensarlo a la mayor brevedad posible y más dado el contexto actual. Así que bueno, la verdad que estuvo bueno esta forma de pensar el tema de la defensa. Eh, Así que te agradezco la participación y bueno, te invito a que cuando podamos sigamos con este tema que es muy interesante. Bueno, te agradezco, Rodrigo. Bueno, nos estamos viendo entonces.